Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Cuántos creen en esto? Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos de escucharte mediante la Biblia, Señor. Gracias, Padre, porque podemos tener esa fe en ti, porque tú nunca fallas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La frase con la cual quiero empezar es esta: la fe no necesita más evidencia que la palabra escrita de Dios, donde los hombres valientes deciden andar sobre ella. Yo quiero que tú sepas que el cristianismo no tiene nada que ver con hablar de Jesús. Yo quiero que tú entiendas que la gente que va a la iglesia necesariamente no es gente que tiene fe. Yo quiero que tú entiendas que la iglesia moderna está carente de ese paso que hace Indiana Jones. La fe tiene que tener sustancia. La fe tiene que tener obras. La fe tiene que ser arriesgada. La fe es sobrenatural. Cuando la fe la tienes en tu corazón y en tu mente y no se materializa, déjame decirte que no es fe, es religión. La religión te hace andar por un camino que a veces parece arriesgado, pero jamás pone lo que nos enseñó Jesús. Una vida de fe, un hábito de fe, implica tomar decisiones de dependencia de Dios. Cuando nosotros no dependemos de Dios, eso no es fe. Jesús siempre nos dejó una vida llena de milagros. Mi pregunta es, ¿cuántos milagros has vivido tú en tu vida? En este mundo mucha gente quiere quitarte lo que Dios te da. Muchos eruditos podrán hasta darte la vuelta a cosas que tú has aprendido en la Biblia, pero jamás te podrán quitar tu testimonio. Jamás podrán quitarte cuando Dios te sanó por medio de una oración de un hombre de fe. Jamás podrán decirte lo que sentiste el día que Dios te perdonó por la sangre de Jesús. Eso no te lo puede quitar nadie. Tú tienes que tener fe, una fe que lo cuenta, una fe que lo vive, una fe que no es religiosa. Una vez estaba con un pastor que se llama Enrique Bremer y estábamos haciendo una gira juntos para ayudarle. Yo estaba acompañándole, era su chofer y estaba en Barcelona y él me dijo: David, tenemos que estar a las 4 en Madrid. Él no sabía, o sí sabía, no lo sé, pero quedaban 2 horas para llegar. Y todos sabemos que de Madrid a Barcelona, de Barcelona a Madrid, si no cambia el aire y no hay una erosión en el planeta, son 6 horas, son 600 kilómetros, ¿sí? Entonces él me dijo: ¿qué te pasa? Te veo un poco agobiado. Digo, hombre, por 2 cosas, porque falta muy poquito para que sean la 1, era las 12:30, estaba echando gasolina en el coche de Rebeca Jacobs, que nos lo prestó. Y 2, a donde vamos son amigos míos, Navalcarnero, y no quiero llegar tarde, pues la verdad es que es un poquito feo. ¿Por qué no llamas a los pastores y les dices que vamos a llegar más tarde? Y él me miró con una mirada desafiante, como la que tiene Enrique Bremer, un hombre de Dios, y me dijo: ¿qué hombre con tan poca fe? Y yo le dije: no es fe, es la realidad de que tenemos 600 kilómetros por delante. Y él me dijo: cree que vamos a llegar, no te preocupes. Y yo dije: bueno, este hombre, o no se entera o que no llegamos. Conduce. Y bueno, ya se estaba acomodando ahí, se estaba echando, recuerdo, el asiento para atrás, ahí para quedarse dormido. Y para colmo encima me equivoco y en vez de irme para Madrid me fui para Francia. Y para colmo, cuando ya me dice: chico, que te has equivocado, da la vuelta, no me lo pongas más difícil. Digo, me dieron ganas de decirle: ¿no tenía fe? ¿No? Pero no era el caso, no se lo dije,
Se me ha ocurrido ahora es muy valiente, luego contándolo después, ¿no? Pero el caso es que yo estaba ahí un poco asustado por el hecho de digo, pero llama a esta gente, porque esta gente eran unos pastores navalcarneros que yo conozco. Y no quería quedar mal. Digo, verás tú que van a pensar esto, lo otro. Bueno, el caso es que cojo la dirección adecuada, ya preparado para correr, y de repente, ¿qué pensáis? ¿Qué había? Un accidente. Y entonces todos se paran, ahí, bueno, había un accidente, la guardia estaba diciendo, venga, pasan. Y yo, bueno, llegamos, vamos, no llegamos, pero vamos. No llegamos, o sea, no llegamos ni a las 6, vamos, llegamos. Entonces ya le veo que como que se acomoda y le vuelvo a decir, oye, ya antes de que se duerma, llama a los pastores, y ya me miró y me dijo, poca fe, de verdad. Y se acomodó y se durmió. Y encima, para colmo, salgo del accidente y cae un diluvio como si tuviera que, yo qué sé, que remar, porque es que no veía, iba en el coche y a 80 no veía las rayas. Imagínate cómo estaba eso. Después de 1 hora y media ahí yo pensando, porque cuando estaba solo en el coche estaba ahí pensando, bueno, Señor, fíjate qué historia tal, y qué van a pensar este hombre, no sé qué, no sé cuánto. Mira, para hacerte corta la historia, ahí a tope los parabrisas, de repente se abre el cielo, un sol alucinante. Imaginaos. Pues sí, había llegado. ¿Pero sabes dónde había llegado? Ponía, bienvenido a la Comunidad de Madrid. Y yo dije, ¿cómo? Estoy mal. Lo primero que me vino, razona esto. Lo primero, el primer enemigo que te va a venir siempre que hay un milagro, razónalo. ¿Razónalo? No puede ser, esto no puede ser, me he equivocado. Seguramente la hora estaba mal, el otro se había dado cuenta, yo no sé qué me pasó y me estaba diciendo, ¿sí? Luego después, otra cosa. ¿Cómo puede ser tan despistado? No puede ser, o sea, no puede ser. Y ya entré en el no puede ser, lo razoné, pero ¿sabes qué pasó? Que yo sabía que había llenado el depósito. Y como sabía que había llenado el depósito, al mirar la aguja del depósito, que no más que había bajado un cuartito, ahí me di cuenta que había sucedido un milagro. Porque tú no llegas desde Barcelona hasta Madrid con 30 euros o con 25 euros. Entonces, yo me quedé alucinado. Y hoy lo puedo contar, porque yo lo viví. Tú te lo podrás creer o no, me da igual, yo lo viví. Yo viví eso. Como también hemos vivido, muchos de nosotros, el milagro hasta hoy día de cómo Dios nos ha guardado en nuestras casas refugios y nunca ha faltado nada. También te puedo decir que yo viví una ruina y jamás nos ha faltado nada. También te puedo decir los milagros que he visto en mi familia por creerle a Dios. Y yo lo vivo, y veo a mi madre y a mi padre y a mi padrastro y a mi hermana y veo a todos y digo, si no existe Dios, que venga alguien y que me lo cuente, porque yo lo estoy viendo, porque la fe sin obras está muerta. Tú tienes que andar, tú tienes que vivir apasionado, porque el hábito de la fe no pertenece simplemente a hablar de Cristo. El hábito de tener fe en las cosas cotidianas, tú tienes que vivirlas. Tú tienes que echarle fe, número uno, ¿en qué? Tienes que echarle fe en los marrones de esta vida. Los marrones que nos metemos y en los marrones que nos meten. Número dos, tú tienes que echarle fe cuando te sientas más sola que la una o más solo que la una. Cuando nadie está a tu lado. Tú tienes que echarle fe y saber que Dios jamás te va a abandonar. Que no te hace falta nadie nada más que Él. Que Él es el que te completa y en Él estás completo. Tú tienes que echarle fe, número 3, con la gente que tienes alrededor. Tú tienes que tener fe de la gente que hay al lado, que se queda sin trabajo, que está en una enfermedad. Tú tienes que tener fe para esa gente. Porque la fe puede ser dirigida a Dios, pero también la fe puede ser dirigida hacia el pecado. Una persona que roba, una persona que va a traficar, una persona que va a hacer la maldad, sabe
que lo que va a hacer, tiene fe en que eso le va a salir bien. La fe tiene varios sentidos. La fe es la certeza y la convicción de lo que se espera y de lo que no se ve. La fe es algo que tú vas allí y dices, voy a hacer esto porque creo. Un empresario que no tiene a Cristo y le echa fe, tiene fe en que su negocio le va a dar lana, ¿sí o no? O dinero. Pero nosotros tenemos que echarle fe porque el Dios de la lana, como dicen en Latinoamérica, o en Madrid de la pasta, el dinero, lo tiene todo nuestro Padre. No deberíamos pensar en necesidad. Deberíamos tener fe. En el primer punto, gracias por ese amén, es el único que va a prosperar hoy. Antes de hablarte de los puntos, yo quiero hablarte de Hebreos. Hebreos es un capítulo, Hebreos 11, que deberíamos leerlo de vez en cuando. Nos va a animar, nos va a hacer entender qué es la fe. Dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Hebreos 1, empezamos. Vamos a leer unos trocitos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo. Y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensará a los que buscan con sinceridad. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para dejar su tierra y fue a otra que Él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra, que Dios le había prometido, vivió allí por fe. Pues era como un extranjero que vive en tiendas de campaña. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado vieja o anciana. Ella creyó que Dios cumpliría sus promesas, así que una nación entera provino de este solo hombre, Abraham, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes fue la promesa que como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar es imposible contar. Todas estas personas murieron, aun creyendo que lo que Dios le había prometido, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. ¿Qué tiene en común esto? Que los hombres de fe movieron reinos, conquistaron, taparon la boca a leones, lo vamos a ver, pero es algo que la gente vio. Es algo que tú tienes que experimentar, que yo tengo que experimentar. La fe no son palabras, la fe es mucho más. Mucho más. La fe puede salir de un hombre apocado, triste, temeroso, pero jamás esa palabra con fe volverá vacía, porque Dios la respalda. Es como cuando un niño pequeño se va a pegar, pero sabe que su padre está atrás. Y le viene y va a enfrentar algo. No sé si habéis visto alguna vez el oso que se enfrenta al tigre.
Y al final él decide enfrentarse al tigre, el oso era chiquitito, y de repente el tigre echa para atrás. Pero la imagen captura que estaba el papá oso detrás y el tigre estaba asustado no por el osito, sino por el papá tigre. Así deberíamos andar con la cabeza llena de fe, sabiendo que nuestro Padre en el cielo nos ve y estamos avalados. Esa debería ser nuestra fe. ¿Sí o no? Da un aplauso al Señor bien fuerte. Señor, ayúdanos a vivir con fe. Ayúdanos a entender esto, Señor. En el nombre de Jesús. Seguimos leyendo el apasionante libro de Hebreos 32 y 34. En el capítulo 11 dice: ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de todos los profetas. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios le había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir al filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros como Sama. Leamos la Biblia para cuando nos venga ese espíritu que ataca la fe. ¿Será que sí o será que no? Lee Hebreos 11. ¿Será que se puede? Lee Hebreos 11. Y termina así Hebreos. O así quiero terminar yo de leer estas porciones. En el 37 y 38. Hebreos 11. No como algunos predicamos o predican, mejor dicho. Yo no predico así. Que piensan que todo está genial cuando tienes a Cristo en el corazón. Te puede ir muy mal. Pero la fe es lo único que no tienes que abandonar. La fe es lo único que no puedes dejar. Por eso dice que algunos murieron apedreados. Versículo 37 y 38. A otros los cortaron por la mitad con una sierra. Y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas y se escondieron en cuevas y en hoyos de la tierra. Es necesario vivir con fe. Te vaya bien, te vaya mal. El hábito de tener fe es algo que la iglesia moderna, actual, no puede obviar. Vivir sin ella es ser un puro religioso. Y para eso estoy yo ya. ¡Claro! El primero que tiene que criticarse es uno mismo. El primero que tiene que ver realmente cómo vivo es uno mismo. Hoy la pregunta es, ¿cómo estoy viviendo? ¿De qué manera? Por eso, número uno, ten fe en los marrones. ¿Qué marrón tenía Jesús en Getsemaní? ¿Por qué eligió Getsemaní? Getsemaní significa prensa de olivas. Los marrones nos hacen meternos en oración. Los problemas, marrones madrileños, los problemas en latín, estadounidense, americano, no, fuera de broma. Los marrones, los problemas, las crisis nos meten en la prensa de buscar a Dios. Y no hay mayor marrón que saber que tienes que hacer algo y no quieras. Joder. Bueno, Mateo 26, nuestro Señor Jesús. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago, Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse y les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. ¿Cómo estaba Jesús? Estaba agobiado. Estaba agobiado. Cuando tienes un marrón, cuando tienes un problemón, una crisis, estás agobiado. Y buscas la posibilidad de que Dios te ayude. Jesús estaba ahí, sabiendo que tenía que hacer algo que no quería. Que no quería. Jesús, ¿sí? Mi alma está destrozada hasta el punto de la muerte. Dice: quédense aquí, velen conmigo. Él se adelantó un poco más, se inclinó el rostro a tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía, dijo el Señor Jesús. Él sabía que tenía que morir. Él sabía lo que iba a pasar. Pero a nadie, incluido a Jesús, nos gusta sufrir. Pero es ahí donde, cuando somos prensados y nos dejamos prensar, que ese es otro asunto, es cuando sale ese aceite.
ese aceite tan rico que sale de la ensalada, ese aceite tan rico que muchos degustamos, esa unción tan bonita que algunos por pagar un precio dicen, anda, ¿por qué tiene eso? Porque todo lo que es prensado y lo bueno tiene su tiempo de Getsemaní. Mientras tanto, los discípulos estaban sobados. En español, estaban dormidos. Estaban planchando oreja. Y Jesús, Mateo 26, 42, dice, entonces Jesús les dijo por segunda vez al Señor, porque Él ya les dijo, ¿ni tan solo podéis estar aquí conmigo un ratito? Me veis así de mal. Bueno, Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, que yo pase por esto, hágase tu voluntad. Aquí viene una frase que me gustaría que apuntarais para reflexionar en casa, para darnos cuenta que puede ser que sea verdad y que te pueda ayudar el recordar esto. Cuando el hábito de la fe se hace necesidad en las crisis, porque a veces hasta que no nos llega una crisis no ponemos la fe en marcha, no la vuelvas a soltar cuando creas que todo pasó. Sigue creyendo y vea por más. Sigue creyendo y vea por más. Dile que está al lado, sigue creyendo y vea por más. Claro que sí. Al de al lado, dile, sigue creyendo y vea por más. Un niñito con 12 años recibió una palabra profética de un hombre y le dijo, ¿sabes qué, niño? Vas a tener un buen trabajo. El niño se lo creyó. De hecho, hablándolo, ese niño me lo comentó a mí y cuando me lo dijo, yo le pregunté a los meses. Ese niño cuando ya fue un poquito adulto, le dieron un trabajo, un buen trabajo. Después le volví a preguntar, diciéndole la misma frase, vea por más, vea por más. Y cuando le hicieron encargado, me lo volví a decir y me dijo, oye, fíjate. Y yo me senté con ese niñito y le dije, vea por más. Y montó su empresa. Y yo fui a ese niñito, que ya era mayor y con empresa, ya estaba casado, y le dije, vea por más. Si Dios te dijo que te va a dar un buen trabajo, vea por más. No te conformes simplemente, porque algunos nos conformamos con nuestro trabajo. A veces algunos dicen, es que no gano más, tampoco le echas fe. Tú pactaste un sueldo de 1.500, ¿qué quieres? ¿Quieres ir a por más? Móntate una empresa. Ten fe. ¿No? Algunos quieren recibir algo cuando ya han pactado algo. Algunos tienen más fe para recibir los 1.500 que para tener un negocio súper próspero. La misma fe para tus 1.500 necesitarás para ser un hombre muy, muy próspero. Es fe, nada más. El asunto es que ese niñito al final se convirtió en pastor. Y volví a ver a ese niñito, me senté a su lado, ya mayorcito, ya con 43 añitos. Y ese niñito soy yo. ¿No es el mejor trabajo ser pastor? Y yo dije, pues sí, porque un pastor tiene un jefe. Porque el mejor jefe es mi Dios. ¿Sí? Cuando Dios te mande algo, hazlo. Cuando Dios te diga, vamos hacia adelante, créelo. No hay mejor jefe que Dios. Créele a Dios. Ten fe cuando te sientas más solo que la una. En los números romanos, si tú puedes ver, el 1 va solito, el 2 palos, el 3 palos, el 4 ¿qué? Una V y un palo atrás, el 5 la V y así. Por eso viene lo de más solo que la una, porque un palito, más solo que la una. Cuando te sientes solo, y yo sé que mucha gente se siente solo a pesar de que está rodeado de gente, porque eso es una sensación, tú tienes que recordar que alguien vivió la soledad y una cruda soledad. Lucas 23, 44 al 46, y me encanta hablar y seguir hablando de Jesús, porque Él enfrentó esto. Dice, ya era alrededor de mediodía y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. La luz del sol desapareció y de repente, ¿dónde crees que estaba el Señor ahí? Estaba en la cruz.
más solo que la una. Y de repente, la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad, desde arriba hacia abajo. Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. No hay nada más triste. Y no sé si alguna vez lo habrás vivido. Ir a la casa de un anciano y que esté muerto. No hay nada más triste que llegar a viejo y morir solo. Jesús no estaba en una casa solo, estaba en una cruz, creyéndole. Tomó de esa copa. Yo no sé si tú alguna vez has estado por un momento al borde de la muerte o solo, pero yo estaba con unos amigos, entramos muy contentos a una cueva y en esa cueva, creo que estaba en Soria, creo que era el Reguerillo, pero bueno, no recuerdo muy bien, pero sí recuerdo el frío que me entró cuando se apagaron las linternas y no encontrábamos la salida. Olía a pis y puede ser que yo me meara. ¿Sí? Estaba muerto de miedo. Y ahí empezamos a orar. ¡Hey, ayúdame, Señor! El otro empezó a orar. Cada uno orábamos como podíamos. De verdad, no sé cuánto tiempo, no sé si fue media hora, 2 horas, no sé, se me hizo eterno. Esa oscuridad que no la deseas nada más que para dormir en tu casa. Ese frío, sin saber qué va a pasar. No podías avanzar a ningún lado. Hacer espeleología no es fácil. Lo que sí sé es que nosotros le echamos fe. Señor, que venga alguien y nos saque de aquí. Señor, que... ¿Sabes qué pasó? Pues estoy aquí, salí de la cueva. Vimos una lucecita y nosotros gritando, ¡socorro, socorro! Seguramente que uno estaba aquí, ¡socorro! Y el otro aquí, ¡socorro! Estábamos los tres pegados, ¿sabes? Estábamos muertos de miedo. Y vino alguien y nos sacó. Y sentimos una alegría. Sentimos una satisfacción. Pero cuando te sientes solo, sin que nadie te pueda ayudar, es cuando realmente te das cuenta de que estás hecho. ¿A quién acudes en los momentos de crisis? ¿Quién te puede ayudar? A veces no nos damos cuenta que hasta que estamos más solos que la una, no empezamos a ver la fe en acción. Y cuando Dios te ayuda, a veces tienes que perderlo todo porque ya no tienes nada donde acudir para decirle a Dios, ayúdame. Y una vez me dijo Marta, necesito unos medicamentos, llévate a los niños y vete a la farmacia. ¿Podrás? Y yo, pues como un hombre español, espartano, pues digo, hombre, claro que sí, podré. Claro que sí. Ir a la farmacia con 3 críos, ¿no? Tampoco es para tanto. Y cogí el coche, metí a los niños, Josué, David, Lucas era un bebé, estaban con el cinto. Y llegamos a la farmacia y aparqué el coche. Nada, estaba a 7 metros. O sea, dejé el coche en la acera y aquí estaba la farmacia. Pedí el Dalsin ese, que hasta yo lo he bebido. Está rico el Dalsin, ¿eh? Pedí los pañales, pedí las cremas esas que cuando se escuecen los niños, ¿cómo se llama la crema esa? Que no me acuerdo ya. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? ¿Nutella? Nutella es lo que te comes, tienes hambre, hermana. Ah, mustela. Mustela, qué bien viene para cuando uno es mayor y las escoceduras, eso es fenomenal, ¿sabes? Y cuando volví tan contento, llego, me siento en el coche y miro para atrás y me falta un niño. Y veo que Josué estaba sentado con una sonrisa y con el este puesto. Y cuando un niño está así, algo malo está ocurriendo. Preocúpate. Estaba sentado y le dije, ¿dónde está David? Me dijo, ¿acaso yo soy dueño de mi hermano? No, pero me dijo algo así como diciendo, no sé, su vida, no la mía. Algo así me dijo, ¿sabes? Como diciendo, no, había pasado algo.
El coche estaba cerrado. O sea, habían abierto el coche con la llave, no sé cómo, habían bajado la ventana, habían abierto la mano por fuera, se había abierto y David se había largado. ¿Sí? Aún todavía me acuerdo. Lo estoy pasando mal ya, ¿eh? Empecé a gritar, más solo, que estaba por allí. Parecía que la gente estaba acostumbrada a ver a un tipo gritando. Se miraba, mira, otro que ha perdido un niño. Y de repente me dijo una señora, yo lo he visto, iba corriendo hacia adelante. Digo, bueno, por lo menos voy tras la pista. Porque uno miras así, no sabes dónde... Y se fue para un centro comercial. El centro comercial tiene una puerta a la derecha y a la izquierda. De los gritos y del desespero que tenía, otro hombre me dijo, ¡por aquí! Y yo, David, 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 hijo, hijo. Cuando giro la puerta y veo que hay un, ¿cómo se llama eso que tiene muchos muñequitos que bajan y suben, que te subes y te bajas, que tiene un cochecito, que tiene, ¿cómo? ¿Cómo se llama eso? ¿En qué quedamos? ¿Carrusel o tío vivo? Las dos cosas, pues eso, pues digan algo. Y que veo a mi hijo, el desgraciado, que me ve y está ahí en el caballo, subiendo y bajando, y me hace... Yo comencé a llorar. Comencé a llorar. Y mi hijo pensaría, ¿cuánto me quiere papá? Lo quería matar. De hecho, no se acuerda de él, pero le metí una en el culete, pero bien. 3 ahí, ras, llorando. Había un tipo que estaba echando monedas a su hijo y él se había montado en el carrusel ese y estaba disfrutando de todos los papis echando. No se bajaba, vamos. Y encima le digo, vámonos. Dice, no, yo aquí estoy bien. 9 añitos tendría, 8. Da igual. Qué mal me lo hizo pasar el condenado, como diría mi abuela. Ahí va la frase. En la soledad nos damos cuenta quién somos de verdad. Lo que tenemos y cuánta demagogia, un Kit Kat, es una estrategia para conseguir el poder, la popularidad, degenerando la realidad para llevar la razón y obtenerlo perseguido. Sigo con la frase. ¿Cuánta demagogia hacemos del Dios que predicamos? Yo he hecho eso. Yo me tengo que arrepentir de hacer demagogia, por eso quiero ser real. Y pedir perdón, claro que sí. Porque cuando tú colocas en Facebook, en Instagram, en tus redes y haces demagogia para llevar razón, cuando ese texto te importa un pimiento, estás haciendo demagogia con la palabra de Dios. ¿Cómo te sientes tú si alguien con tu vida te utilizara para sacar provecho, pero no te interesara ni un pimiento? Eso es demagogia. En la soledad nos damos cuenta quién somos de verdad, lo que tenemos y cuánta demagogia hacemos del Dios que predicamos. La gente se da cuenta que lo que hablamos no acompaña a una vida de fe, o una vida de fe no acompaña a lo que hablamos. Por eso tenemos que tener cuidado. Tenemos que pensar muy bien de qué manera andamos. A lo mejor se acaban nuestros días con 17 años, como en Hechos 7:59, cuando Esteban hizo la misma oración, más solo que la una allí, nadie le salvó. Yo pensé, pero es que nadie iba a un chiquillo, le iban a matar. Es que ningún discípulo, solo se quedó allí Esteban, el mártir, el primer mártir de la Biblia, y él dijo, e invoqué al Señor, y dijo, Señor, recibe mi espíritu. Apedreado, solo, un chavalillo. Y 3, y ayúdame con el piano y termino. Ten fe con tu gente. Ten fe que tu modo de vida al andar por esta vida tenga que ver con que aportes fe al que está a tu lado. Si tu compañero ha perdido el trabajo,
Ora por él, pero no oras por él en casa. Dile, vamos a orar. Táchale fe. Vas a tener un buen trabajo, como me dijeron a mí cuando era un mocoso. Cuando el matrimonio esté a punto de romperse, vete allí a ese colega, a ese amigo, a tu gente y dile, hey, vamos a orar, ten fe, no te preocupes. Cuando te pillen en una historia o en un marrón o en un pecado, no vayas y le pises el cuello. Dile, tengo fe en tu vida, Dios te eligió, Dios te va a sacar, ánimo amigo. Eso no lo hace la iglesia moderna. No lo hacemos. Tenemos fe para nuestros proyectos y somos muy demagogos, pero no somos gente de fe. Porque la fe se demuestra y la fe sin obras está muerta. Y no hay mejor cosa que tener fe con tus hermanos, con tu amigo, con tu familia. Primera de Juan 5, 13, 15 dice, les he escrito estas cosas a vosotros, a ustedes, que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Muy bien. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Si pides para la lotería, pues ¿sabes qué? La lotería no te va a tocar. Lo siento, porque por supuesto que la suerte existe y dice que la suerte está en el regazo de Jehová. Si tú le agradas, ¿y cómo no le va a agradar a Dios que tengas fe para tu gente si el Señor Jesucristo fue el que se subió y lleno de fe creyó en nosotros, en esa obra redentora? ¿Cómo no le va a gustar que tú tengas fe con tu gente? Pues cuando pides por tu gente, va a ocurrir. Cuando está enfermo, cuando está en un momento de crisis en la familia, cuando no tiene trabajo, ora por la gente, estate cerca. No le digas Dios te bendiga y vayas a otro lugar. Porque así dejo esta frase, un corazón lleno de fe hacia la palabra de Dios jamás puede quedarse indiferente cuando detecta la necesidad. ¿Cuándo la detecta? Cuando no la vemos, pues bueno. Obviarlo es llenarlo de necedad. Cuando tú sabes que tienes que hacer algo bueno y no lo haces, tiene una contabilidad. La Biblia dice que es pecado, que cuenta como un pecado. El pasar por al lado de un tipo que está pasándolo mal y no hacer nada, te cuenta como pecado. Cuando tú tienes que dar una palabra de fe y de ánimo, que para mí es lo mismo, a alguien que está a tu lado y no lo haces, perdona, déjame que te diga, estás haciendo un daño al cuerpo. Por eso un corazón lleno de fe hacia la palabra de Dios jamás puede quedar indiferente cuando detecta la necesidad. No puedes quedarte indiferente. Obviarlo, no hacerlo, es llenar tu corazón de necedad. La fe hacia otros te llena de carga. ¿Y cuánto más carga que la gente que no tiene a Cristo? Cuando predicamos nos estamos llenando de fe por otros que pueden tocarle el Señor Jesús. Cuando contamos testimonios de lo que Dios hizo con nosotros, otros ven la fe. Transmitamos esa fe. Tozer dijo algo. Dice que la fe es como un músculo que hay que ejercitarlo. Ejercita la fe en los marrones. Cuando te sientas sola y con tu gente alrededor. 3 cosas sencillas. Tozer también dijo, la verdadera fe descansa en el carácter de Dios y no pide más prueba que las perfecciones morales de aquel que no puede mentir. Poco complicado, te lo resumo. La fe necesita estar basado, como Indiana Jones, en un camino, y ese camino se llama los principios de Dios, los nombres de Dios. Termino con una historia que es curioso, porque en Hebreos 11 cuenta la historia con un final feliz, pero entre medias hubo un problemilla. El problemilla fue que vino un ángel y se apareció a Abraham y Sara, te lo hago así rápido, y les dijo, Génesis 18, 14, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? ¿Para el Señor? ¿Puertorriqueño? Volveré a ti al tiempo señalado
por este tiempo, el próximo año, Sara tendrá un hijo. ¿Por qué no espero? El viejito, ¿por qué no esperó? Porque él se miró y dijo, pero si mira cómo estoy. ¿Cómo yo? Bueno, yo sé que tú crees en mí, ¿no? Y Sara pensó que podía ayudar al Espíritu Santo, que es lo que le suele decir una broma a mi pastor. Dice, se piensan que son la cuarta persona de la Trinidad, las mujeres a veces. Y pensó, Abraham, eres un viejo y yo una vieja. ¿Por qué no te vas con Agar? Vete con Agar, con nuestra sierva, acuéstate con ella y tiene un hijo. Y yo ya, pues fíjate cómo estoy ya. A Abraham no le pareció mala idea, puesto que se acostó con Agar. Y tuvieron, Agar y Abraham, un hijo que se llama, ¿cómo? Ismael. ¿Qué representa Ismael en la Biblia? El mayor marrón y problemón para los judíos. Abraham, el amigo de Dios, no tuvo fe. Sara no le creyó. ¿Por qué no esperaron? ¿Pensarían que necesita ayuda a Dios? No le creyeron. La falta de fe nos mete en los marrones que tenemos ahora mismo. Ahora mismo tú tienes un marrón y yo tengo otro. Ahora mismo tú te sientes más sola y yo solo en muchos aspectos de nuestra vida. Y ahora mismo tú necesitas entender lo que nos deja la palabra ahí registrado. Y es la falta de fe para los que creemos en Dios nos deja vendidos a un problemón. Todavía hoy día, Palestina sigue dando caña a los hebreos, a los judíos, a Jerusalén. Sigue habiendo ese conflicto por un hombre de la promesa. Pues claro que todos tenemos problemas, pues claro que todos. Por eso la iglesia hoy moderna necesita decir, Señor, ayúdame a tener el hábito en las cosas comunes de la fe, porque la misma fe para una cosita así, la necesitas para una cosa así, se llama fe. Ten fe con tu propia vida, en tu propio camino, ten fe. Porque yo no he visto a ninguno, como dice el Salmo, ningún justo mendigar pan. Hemos pasado ruinas, hemos pasado un montón de asuntos y Dios jamás nos ha abandonado. Ten fe. Y cuando estés lleno de marrones, ten fe. Cuando estés sola, solo, ten fe. Ten fe para tu gente, para tu familia. Y aunque ya te estés a punto de morir y de dar el último suspiro, encomiéndate a Dios. Ten fe. Tengamos fe. Y que Dios cumpla su promesa. Quiero terminar con algo. Quiero hablar de una mujer que se llama Ada Rosa y me gusta hablar de ella porque es un ejemplo hasta hoy día. Ha pasado ahora un cáncer brutal. Es una mujer con un testimonio brutal. Escribió un libro que se llama Más allá, o Lo imposible. No recuerdo ahora mismito el nombre. No me acuerdo. Pero sí recuerdo un día en Juárez, en México, cuando la conocí por primera vez, cuando dijo a un auditorio de 3.000 personas que ella era drogadicta, prostituta, ex-lesbiana, que estaba casada con Joe Rosa y que ella podía y tenía fe de enfrentar a todos aquellos que tenían problemas y circunstancias sexuales, y habló claramente en un panorama muy difícil como el que tenemos hoy. ¿Y sabes qué dijo? Y con esto oramos. Me dijo esto que está en Lucas 18:27. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ten fe y ten ese hábito, porque no hay nada imposible para nuestro Señor. Vamos a ponernos de pie.
Me acuerdo de una canción, no la vamos a poder tocar, la de todo es posible al que cree. Era una pasada. Salía el pastor ahí en Alejandro. ¡Créele a Dios! Los pelos de punta así. Yo estaba, y ahí había una atmósfera de fe. ¡Créele a Dios! ¡Pídele por un milagro! Yo estaba ahí en México, aquí, digo, que me elevo. Yo digo, que me voy para arriba. No, en serio. O sea, la atmósfera era, y todo es posible, y todo es posible. Y llega un momento que en una atmósfera de fe puede ocurrir cualquier cosa. Cualquier cosa. Puedes ver un ángel. ¿Un ángel? No un ángel, no nuestro ángel de aquí, un hombre de hueso. No, puedes ver ángeles. Puedes ver a demonios salir de la gente, caer el oro. Yo allí así estaba viendo un mover sobrenatural que muchos dirán, eso es mentira. Yo estaba ahí. Y regresé con tanta fe que llegamos y predicamos el evangelio en las calles, porque es lo primero que te sucede cuando tienes un impacto con la fe, que lo vives, lo transmites, lo vuelves a vivir. El hábito de la fe, no lo dejes cuando pase la crisis. Agárralo y cree por más. Algunos vivimos mirando hacia atrás lo que pasó, pero lo que pasó no se asemeja a lo que viene. Te lo vuelvo a repetir, lo que pasó atrás no te lo puedes perder, porque lo que viene, y tú dirás, pero mírame, soy como Abraham viejo, se me cae todo, o vieja. Pero si Dios lo ha dicho, lo va a cumplir.